Bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la presentadora del podcast. Están escuchando la serie Un viaje a través de los Salmos y el episodio de hoy se titula Aprendiendo a confiar solamente en Dios. Hemos estado discutiendo el Salmo 27, uno de los salmos del rey David. La semana pasada aprendimos cómo Dios puede escondernos en su presencia si deseamos habitar en ella. Hoy hablaremos sobre confiar en Dios cuando Él parece distante, algo que el rey David tuvo que aprender. En realidad, cada hijo de Dios debe aprender a confiar en Dios a pesar de nuestras circunstancias o sentimientos, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, todos eventualmente lo hacemos. Si cada vez que clamamos al Señor Él está ahí, nunca vamos a madurar. Dios, que nos ama tanto, nos enseña lo que todo padre debería enseñar a sus hijos. Con el tiempo, todos debemos aprender a manejar nuestras emociones y mantenernos en calma en toda situación, aún en una situación difícil. Jesús trató de enseñarles eso a sus discípulos mientras dormía en la barca en medio de una tormenta. También es lo que hacen los padres cuando enseñan a sus bebés a calmarse ellos solitos. Amigos míos, los cristianos maduros, sabemos que Dios siempre está ahí, pase lo que pase. Pero algunos de nosotros necesitamos aprender que vivir por la fe es aprender a no dejarnos mover por lo que vemos o sentimos, sino por lo que sabemos. Para tener una vida victoriosa en Cristo debemos saber que somos tan amados por Dios que incluso si no le sentimos a nuestro alrededor o si por nuestras circunstancias Él no parece tener las cosas bajo control, Él siempre está ahí para nosotros y realmente nuestras vidas están en sus manos. Vamos ahora a la porción del Salmo 27 que discutiremos hoy. Comencemos con el versículo 7 que dice: Escucha mi voz cuando te llamo, Señor. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón dice de ti, buscad su rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas de mí tu rostro ni rechaces con ira a tu siervo. Has sido mi ayuda. No me rechaces ni me abandones, Dios mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Esta porción del Salmo comienza con David orando a su Dios para que tenga misericordia de él, respondiendo a su oración. Esta petición me parece un poco extraña, ya que solo un par de versículos anteriores al 7, que es donde comenzamos hoy, David está declarando cómo Dios lo esconderá y lo protegerá. Aquí vemos lo rápido que pueden cambiar las cosas y cómo nos afectan nuestras emociones. Dependiendo de cómo transcurran nuestros días, algunos de nosotros podemos estar felices por la mañana y muy estresados por la tarde. ¿Alguna vez han tenido un día así? Yo he tenido algunas temporadas así. Así como nuestro clima a veces puede cambiar repentinamente, nuestras circunstancias también pueden cambiar. Si permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestras vidas, podemos pasar de la alegría a la desesperación en un minuto. De repente podemos recibir un mal diagnóstico médico. En esta economía, nuestros trabajos pueden terminar inesperadamente. A menos que nuestro fundamento sea Cristo nuestra roca, rápidamente podemos pasar de la paz al temor. Estoy segura de que no les sorprenderá si les digo que los peores desafíos que enfrentan muchas personas alrededor del mundo en este momento son la ansiedad y la depresión, y ambos son trastornos emocionales. Obviamente, cuando David escribió la porción del Salmo 27 que acabamos de leer, estaba atravesando desafíos porque le estaba pidiendo a Dios que respondiera su petición, un poco desesperado. Yo he tenido temporadas cuando era más joven de edad y en Cristo, en las que sentí que Dios estaba lejos de mí o no quería responder a mis oraciones. Todo a mi alrededor parecía como si Dios me hubiera abandonado, así que puedo identificarme con el clamor de David. Lo único con lo que no podía identificarme en mi juventud era con la reacción de David a sus sentimientos o emociones. Él dice, mi corazón me dice, busca su rostro. Aquí necesito explicar que cuando David dice mi corazón me dice, no está hablando de su alma, sino de su espíritu.
Su alma, que es donde residen nuestras emociones, le decía que Dios estaba lejos de él, pues no contestaba sus oraciones. Pero su espíritu lo guiaba a pesar de cómo se sentía a buscar el rostro de Dios. Pueblo de Dios, no escuchamos a Dios con nuestras almas, lo escuchamos con nuestros espíritus. El Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y en el Salmo 27 vemos cómo el Espíritu de Dios inspiró a David a buscar el rostro de Dios, la cara de Dios. Por favor, vean también que el Espíritu de Dios no estaba guiando a David a buscar las manos de Dios. Aun si él necesitara algo, el Espíritu lo inspiró a buscar el rostro de Dios. Dios estaba atrayendo a David hacia la intimidad con él. Dios quería que David deseara intimidad. Solo podemos ver la cara de alguien si estamos lo suficientemente cerca para verla. David se sentía en ese momento como si estuviera a kilómetros de distancia de Dios, pero su espíritu sabía que Dios estaba cerca. Decidió no escuchar a su alma y dijo: tu rostro, Señor, buscaré. Esa, mis queridos amigos, debe ser nuestra decisión cada vez que sentimos que Dios está lejos de nosotros. Debemos buscar el rostro de Dios por mucho que nuestra alma grite diciéndonos que Dios está lejos. Podemos sentirnos tentados a pensar de que a Él no le importamos o no le importa lo que nos suceda, o aún que no nos está escuchando. No importa cómo se sientan en lo natural, mis hermanos, debemos aprender a confiar en Dios lo suficiente como para decirle: no importa cómo me sienta, buscaré tu rostro. Si los discípulos de Jesús se hubieran acostado junto a Él en su barca, se habrían quedado dormidos junto al Rey de Reyes y Señor de Señores, en lugar de perder el tiempo y energía tratando de luchar contra una tormenta que era demasiado grande para ellos. No puedo decirles cuántas veces en mi juventud perdí tiempo y me estresé pidiendo ayuda a las personas cuando debería haber estado buscando el rostro de Dios y descansando en Él. Por favor, amigos míos, incluso si están siendo desafiados por la ansiedad hasta el punto de que su cuerpo ya no se siente como si fuera suyo, busquen el rostro de Dios en medio de sus ataques de pánico. Descubrirán que cuando buscan el rostro de Dios, el enemigo finalmente se marcha, porque no hay batalla en la presencia de Dios. Tu enemigo puede tratar de asustarte si estás clamando a Dios, pidiéndole que te escuche, pero cuando te ve buscando el rostro de tu Padre, sabe que en la presencia de Dios debe dejarte en paz. Nadie intimida a los hijos de Dios en su presencia. Si continuamos leyendo el Salmo, debemos concluir que David sintió que Dios estaba enojado con él. Probablemente había pecado y pensó que Dios se mantenía alejado de él porque estaba molesto, e hizo lo que yo hacía a veces. Intentó recordarle a Dios lo que él nunca puede olvidar. David le dice a Dios: me ayudaste en el pasado, por favor ayúdame ahora. Lo que David le estaba diciendo a Dios era: por favor no me abandones porque estás enojado. Debo recordarles aquí que David no conocía la gracia de Dios como nosotros la conocemos. Y también tenemos que reconocer que es obvio que David tenía una imagen distorsionada de Dios, porque pensó que Dios era movido por sus emociones, como somos nosotros. Si estamos enojados con alguien, alguno de nosotros podríamos darle a esa persona un trato de silencio. Otros podemos distanciarnos de las personas con las que estamos molestos o enojados. Pero las emociones no impulsan a Dios como nos impulsan a nosotros. Sé que es fácil pensar que Dios es como nosotros porque estamos hechos a su imagen, pero por favor consideren que Dios no es gobernado por la carne, ni es tentado por el pecado, ni impulsado por sus emociones. Nosotros lo somos, pero Dios es soberano. Él es Dios y Él es perfecto. Si Él se enojara cada vez que pecamos, siempre estaría enojado. Si cada vez que nos equivocamos Él se enojara o se molestara con nosotros, siempre estuviera enfadado. Si solo nos hablara cuando nos portamos bien, no podríamos tener una relación con Él. Por favor, nunca piensen que las emociones mueven a Dios. ¿Podemos molestar a Dios? Sí, lo podemos hacer. Los israelitas seguramente lo hicieron. Pero también tenemos que recordar que lo que molestó a Dios no fue su pecado, sino su falta de confianza en Él. Aunque Dios se enojó con Israel, nunca los abandonó ni dejó de hablarles.
Él no es mezquino. Así que nunca piensen que Dios guarda silencio porque está enojado con nosotros. A veces Él guarda silencio porque ya ha dicho todo lo que necesitamos escuchar o porque nada de lo que nos diga tendrá sentido para nosotros en ese momento. Si somos honestos, la mayoría de veces que pensamos que Dios está en silencio, no es porque no está diciendo nada, sino porque nosotros estamos gritando tan fuerte que no lo escuchamos. David le dice, no me rechaces, Dios, mi Salvador. Aquí podemos ver genuinamente a David actuando según sus emociones. Él sabía que Dios era su Salvador. Incluso con esa revelación, todavía le pidió a Dios que no lo rechazara. Aquí les voy a pedir que por favor recuerden que David conocía a Dios como su Salvador del peligro, pero no como su Salvador del infierno. Jesús todavía no había muerto. Nosotros, por otro lado, conocemos a Dios como ambos. Además, nosotros también tenemos la promesa de Cristo. Él nos prometió que nunca nos abandonaría. Hijo de Dios, nunca hay y nunca habrá un día en que estés en esta tierra en que tu Dios te rechace. Eres su hijo, la niña de sus ojos y la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Nunca pienses que Dios te abandonará por mucho que te equivoques. Él no puede hacer eso. De lo contrario, estaría rompiendo su promesa y Dios no rompe promesas. No importa si las cosas no van como quieres o crees que deberían ir. Dios todavía tiene el control de tu vida, a menos que le quites ese control. Dios no peleará contigo por control. Él quiere que confiemos en Él. Él nunca nos obligará a hacer nada. Recuerde que uno de los mejores regalos de Dios para nosotros es nuestro libre albedrío. Incluso si eso le rompe el corazón y si decidimos no confiar en Él nos permitirá hacer lo que querramos. Incluso si eso significa que escogemos vivir con temor, ansiedad o depresión. Ahora, no sé qué pasó entre los versículos 9 y 10, pero creo que David encontró la presencia de Dios y finalmente su alma encontró paz, porque declaró que aunque su padre y madre lo abandonen, el Señor siempre lo recibirá. Lo que estaba haciendo era declarando su total y absoluta confianza en Dios. Sabía que incluso si las personas que más deberían amarlo lo dejaran atrás, Dios nunca haría eso. Esta, amigos míos, es la revelación más importante que debemos recibir si queremos vivir en paz en el 2024. Dios ha bendecido a muchos de nosotros con familias encantadoras y amorosas, y muchos tenemos amigos maravillosos, pero debemos entender que incluso las personas que más nos aman eventualmente nos van a fallar. Nosotros le fallaremos a nuestros seres queridos porque somos humanos. Por lo tanto, debemos aprender que el único fiel hasta el final es Dios. Si depositamos nuestra confianza en los hombres, nos decepcionaremos. Dios es el único que nunca falla. Con esto no les digo que nadie sea digno de confianza o que no debemos confiar en personas. Lo que digo es que debemos saber que cualquiera nos puede decepcionar y por lo tanto nuestra dependencia debe estar 100% solo en Dios. Por favor, entiéndanme, nuestra familia hará todo lo posible para ayudarnos. Nuestros amigos, si son buenos, harán todo lo posible para estar ahí cuando los necesitemos. Pero si confías en ellos más de lo que confías en Dios, te decepcionarán. Cuando finalmente descubras que solo Dios es fiel, aprenderás a amar a las personas tal como son. Solo son humanos. También no serás tan duro contigo mismo cuando falles a las personas si hiciste lo mejor que pudiste por ayudarlos y pondrás tu dependencia total en el único que debe tenerla, el cual es Dios. David recibió esa revelación. Realmente aprendió que las emociones no mueven a Dios, que a pesar de nuestras carencias, Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Aprendió que incluso cuando guarda silencio, Dios está obrando a nuestro favor. Amigos míos, aprendan a disfrutar las temporadas en las que Dios guarda silencio. Generalmente en su silencio aprendemos lo que realmente significa confiar en Él. Cuando dejamos de gritarle, dejamos de quejarnos o preocuparnos, podemos buscar su rostro y cuando buscamos su rostro, siempre lo encontramos. No teman al silencio de Dios. Cuando conoces bien a alguien, te sientes cómodo con esa persona, incluso si caminas con ella en silencio.
Mi oración es que todos lleguemos a conocer a Dios de esa manera. Gracias por el tiempo que compartieron conmigo hoy. Para compartir sus peticiones de oración con nosotros o para obtener más información sobre nuestro ministerio, visiten globalgraceministries.com. Dios les bendiga.